Bienvenidos y bienvenidas las personas que se están uniendo, les agradecemos por acompañarnos. Bien, pues nuevamente a las personas que se están uniendo y a aquellos que ya están por acá, les agradecemos muchísimo por acompañarnos en este espacio. El día de hoy vamos a abordar el tema de la gestión de riesgos en la era de la inteligencia artificial. Mi nombre es Leila Hernández y les doy la más cordial bienvenida en nombre de Grupo Cintus. Y bueno, antes de continuar, quisiera comentarles un par de indicaciones breves. Nos encontramos todos en modo escucha, así que si tienen alguna duda, algún comentario durante el evento, les agradeceremos mucho que nos lo compartan a través del panel de preguntas. Les sugerimos también que durante la explicación, si les surge alguna duda concreta, nos la puedan ir escribiendo para que antes de terminar la sesión, en un espacio breve de 5 o 10 minutos, vamos a abordar aquellas preguntas que nos hayan compartido. Así pues no las olviden y podemos abordarlas de forma más directa. Y bueno, como les comentaba, este tema es muy, muy interesante. El día de hoy nos está acompañando Jorge Luna, quien, quien nos apoyará a dar este webinar. Él cuenta con una experiencia de más de 25 años en la parte de consultoría de TI. Está enfocado en proyectos de gestión de contenido de negocio, de seguridad de la información, de ciberseguridad, de gestión de riesgos, de administración de proyectos y auditorías de TI. Como verán, su currículum de certificaciones es muy amplio. Cuenta con más de 19 certificaciones especializadas en el área. Algunas a destacar son CIRISC, CISUM, CISA, estándares internacionales como ISO 27001, ISO 22301, ISO 42001, entre muchas otras que destacan su trayectoria. Y bueno, esto lo convierte en uno de nuestros instructores certificados Cintus de alto rigor. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Leila? ¿Cómo están? Buenos días a todos y a todas. Me parece para acá que no te vemos, pero sí te escuchamos. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Pues te cedo la palabra y aquí estamos para cualquier cosa. Muchas gracias, Leila. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a este webinar que tiene que ver con los temas de riesgos de la inteligencia artificial, que es un tema, pues, actualmente de interés en la industria en general, ¿no? No podemos hablar que esto sea únicamente un tema de interés en la parte de las tecnologías de la información, sino que es un tema de interés para las empresas, ¿sí? Es un tema de interés para las empresas nacionales e internacionales, pues dado que la inteligencia artificial se está utilizando en el entorno mundial de diferentes formas. Entonces, ese uso que actualmente se está dando sobre la inteligencia artificial, pues es un uso que se debe de llevar a cabo, pues con el entendimiento de los riesgos que existen alrededor de esta tecnología. Y es algo de lo que no se habla mucho, ¿no? Se habla mucho de la parte de la inteligencia artificial generativa, se habla mucho de situaciones que existen como los deepfakes, ¿no? Se habla mucho, pues, de los beneficios que tiene la inteligencia artificial, pues, en el ámbito de la salud, en el ámbito de las comunicaciones, en el ámbito del diseño, eh, en el ámbito de ahorro de costos, por ejemplo, pues que actualmente ya no necesitas tener para hacer un comercial, ¿sí? Para temas de publicidad, pues a la persona ahí puesta, grabándola en vivo, ¿no? Ya puedes firmar un contrato, hacer uso de su imagen y replicarlo a través de la inteligencia artificial. Entonces, pues podemos llegar a pensar, pues la inteligencia artificial tiene grandes beneficios, sí, por supuesto, pero también existen situaciones detrás, ¿no? Situaciones, incertidumbres que existen en el uso de la inteligencia artificial que debemos de conocer. ¿Y cómo debemos de conocerla? A través de la gestión de riesgos de la inteligencia artificial. En primer lugar, el objetivo de este webinar es
conocer los riesgos de la inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Pero primero, para conocer los riesgos en el entorno de la inteligencia artificial, pues lo primero que debemos de conocer es qué es la inteligencia artificial, ¿de acuerdo? La inteligencia artificial es la capacidad de un sistema computacional para realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como el aprendizaje, la resolución de problemas y la toma de decisiones. Y aquí está la clave. La inteligencia artificial es un sistema computacional, ¿sí? La inteligencia artificial es un software, ¿de acuerdo? Así es como hay que dimensionarlo. Si ustedes son personas tecnólogas, ¿sí? Pues seguramente están conscientes del desarrollo de software, de los controles que se deben implementar sobre un software que se desarrolla en sitio o por un tercero, ¿sí? Bueno, pues la inteligencia artificial es eso, es un software que pues permite realizar tareas que normalmente las personas, los seres humanos, la realizamos, ¿de acuerdo? Y también este software nos apoya con la toma de decisiones. Entonces, la inteligencia artificial es desarrollada por los seres humanos, ¿de acuerdo? La inteligencia artificial es programada por los seres humanos, ¿sí? La inteligencia artificial, los algoritmos que existen y habilitan la inteligencia artificial son desarrollados por los seres humanos. La infraestructura tecnológica que habilita el funcionamiento de la inteligencia artificial es desarrollada por los seres humanos, ¿sí? El diccionario de la Real Academia de Oxford define a la inteligencia artificial como la teoría y el desarrollo de sistemas informáticos capaces de realizar tareas que generalmente requieren inteligencia humana, como la percepción visual, el reconocimiento de habla, la toma de decisiones y la traducción entre idiomas. Esta definición captura la esencia de la inteligencia artificial. Los seres humanos creamos máquinas que pueden imitar las funciones cognitivas de los seres humanos, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el enfoque, es la manera en que hay que entrarle a la gestión de riesgos de la inteligencia artificial, partiendo del hecho de que es un software, ¿sí? que está habilitado por tecnología, hardware, software y hay personas involucradas, que son los que se dedican a desarrollar esta tecnología. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el primer enfoque que debemos de entender en el ámbito de la gestión de los riesgos. Este software, ¿sí? Por ejemplo, por ahí luego escucho personas que comentan, es que la inteligencia artificial es un chat, hace todo, ¿no? Bueno, pues a lo mejor se puede escuchar como, pues como una definición un poco burda, pero no está tan alejada de la realidad, ¿no? Sí, a lo mejor si es un chat, ¿no? Se ingresan prompts a través de los cuales uno obtiene la información de la inteligencia artificial, se generan videos, se generan imágenes y demás. A través de los prompts lo podríamos entender como un chat de manera burda, pues sí lo podríamos entender de esa manera, ¿no? Aunque tiene otros usos más especializados, ¿vale? En este caso, ¿cuáles son esos usos más especializados? Pues bueno, actualmente diversas industrias alrededor del mundo ya utilizan la inteligencia artificial. ¿Qué industrias utilizan la inteligencia artificial? Bueno, pues hay varias, ¿no? Hablábamos al inicio del webinar de los beneficios de la inteligencia artificial. Definitivamente hay beneficios. Es un factor de innovación para las empresas y para las personas. Por supuesto, también lo es, ¿no? Si queremos hablar de innovación, pues actualmente debemos de hablar de la inteligencia artificial. Entonces, en este caso, las aplicaciones de inteligencia artificial pues tienen un entorno muy amplio de aplicación y muy diverso también. Básicamente el límite es la inteligencia, la innovación que tenemos los seres humanos para poder crear aplicaciones de inteligencia artificial que satisfagan alguna necesidad en la sociedad o algún problema al cual nos estemos enfrentando. ¿Vale? Ese es el único límite. ¿Sí? Bueno, aquí vamos a ver a continuación algunos ejemplos eh,
donde la inteligencia artificial está teniendo un impacto significativo. Por ejemplo, aquí tenemos tres. La banca, marketing y vehículos autónomos. Por ejemplo, la banca, ¿sí? La inteligencia artificial actualmente ya está revolucionando la industria bancaria a través de aplicaciones de detección de fraudes, evaluación de riesgos, servicios al cliente y asesoramiento financiero personalizado. En el ámbito del marketing, la inteligencia artificial se utiliza en marketing para publicidad dirigida, segmentación de clientes, análisis de sentimientos y creación de contenido. Y bueno, vehículos autónomos, ¿no? De repente por ahí nos encontramos algún TikToker, alguna TikToker que fue a China o que fue a Las Vegas y pidió un vehículo, ¿no? Un transporte a través de Uber o a través de cualquier otra aplicación y llegó el vehículo sin un chofer. Ok, entonces en este caso, la inteligencia artificial es un componente crítico en el desarrollo de los automóviles, ¿no? Autónomos, ya no se necesita un chofer, ya llega el auto, ¿sí? Que tiene todos los sensores que pueden existir en el mercado actualmente y utilizando la inteligencia artificial, pasa por nosotros, nos recoge y nos lleva a donde nosotros lo deseamos. Entonces, en el ámbito del desarrollo de automóviles autónomos, hay inteligencia artificial, ¿sí? Y esto le ayuda al auto a poder percibir el entorno, a tomar decisiones, a navegar por las calles y a poder llegar pues al lugar a donde queremos o deseamos desplazarnos. Algunas otras más, por ejemplo, en la manufactura, en el comercio minorista y en la atención médica, ¿no? En la manufactura se aplica para temas de control de calidad, el mantenimiento predictivo de equipos, la optimización de la producción y la robótica. En el comercio minorista, pues se utiliza para personalizar las experiencias de los clientes, la gestión del inventario, la optimización de la cadena de suministro y el marketing dirigido, ¿no? ¿Cuánto de nosotros, pues no hemos visto en nuestra aplicación, por ejemplo, entramos a Amazon, entramos a Uber Eats y ya el aplicativo nos empieza a lanzar, pues, sugerencias con base en nuestros gustos, con base en los pedidos que hemos realizado, ¿no? Con base en aquellos productos que hemos adquirido y los hemos rankeado con una calificación alta, pues nos empieza a sugerir pues ciertas recomendaciones que a lo mejor pues rápidamente si esto me agrada, lo compro y listo, ¿sí? O tiendas como por ejemplo de Amazon en Estados Unidos, que uno solamente toma los productos, sales del lugar y automáticamente se te carga a tu cuenta el monto de los productos que adquiriste. Entonces, pues ya son situaciones que son impactantes, ¿no? Ya estamos, el futuro nos ha alcanzado, pues realmente sí, sobre todo porque esto no va a parar, ¿sí? Esto se va a ir mejorando, se va a ir refinando y la inteligencia artificial cada vez la vamos a estar viendo mucho más cerca en nuestras vidas. Y en la parte de la atención médica, la inteligencia artificial está transformando la atención médica con aplicaciones en diagnóstico de enfermedades, descubrimiento de fármacos, medicina personalizada y monitoreo de pacientes. Ahora, de igual forma, la inteligencia artificial está transformando la manera en que operan las industrias, automatizando procesos, mejorando la toma de decisiones, creando nuevos productos y servicios, mejorando la eficiencia y la productividad, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito corporativo, muchas empresas ya empiezan a utilizar Copilot para montar o para crear pues, ciertos usos, ciertas aplicaciones sobre la suite de Office para mejorar, para automatizar ciertos procesos, lo cual está muy bien, ¿no? En el ámbito de Gemini, muchas organizaciones pues ya empiezan a utilizar Gemini pues para temas de rastrear, por ejemplo, documentación, información
dentro de sus drives, para generar resúmenes de ciertos documentos, para correlacionar información entre un gran número de información y demás. Pues eso ayuda, corporativamente hablando, hacer que las personas pues seamos más eficientes en nuestro trabajo, ¿no? En nuestra labor. Oye, es que antes me tenía que aventar 2 horas, me tenía que echar un clavado de 2 horas en un mundo de documentos para generar la información, identificar la información que necesitaba y crear un informe. Y ahora, con un prompt que ya tengo desarrollado, me tardo 5 minutos y el informe ya está listo y se lo envió a mi jefe o a mi jefa. O sea, de 5 minutos actuales a 2 horas que nos tardamos, vamos antes, pues es una reducción de tiempo bastante importante, ¿no? El tiempo es un recurso finito que debemos de aprovecharlo, ¿sí? Entonces la inteligencia artificial nos ayuda también a temas de reducción de tiempos y a ser más eficientes los procesos, incluso en temas que podríamos considerar apoyados de inteligencia artificial, que actualmente ya tenemos muy a la mano, hablando de Gemini de Google o de Copilot de Microsoft. Bien, aquí me gustaría hacer una pequeña encuesta, ¿sí? Quisiera conocer el uso de la inteligencia artificial. Todos los que estamos aquí, todas las que se encuentran aquí en este webinar, pues quisiera conocer, ¿sí? Si actualmente están utilizando la inteligencia artificial en sus organizaciones. Entonces, los invito por favor a utilizar el código QR que está en pantalla. También mi compañera Leila les va a enviar un vínculo a través del cual se van a poder conectar a esta encuesta y poder participar. ¿De acuerdo? Entonces ya está activa la encuesta en este momento, ya está activa la encuesta y les quiero pedir por favor si se pueden conectar y se pueden Gracias. participar. Estamos entrando a la encuesta, pero nos aparece inactiva. La voy a activar a través de GoToWebinar, ¿vale? Sí, por favor. Ok, un segundito, ya se debe de estar activando. Una disculpa, creo que fui yo el que cometí el error. Una disculpa, es que justo activé la segunda encuesta. Les ofrezco una disculpa, pero ya están cayendo las respuestas. A ver, vamos a ver las respuestas. Déjenme cambiar aquí 3 minutos, por favor, para recibir sus respuestas. Ah, bueno, pues ya están aquí en pantalla, miren. A ver, déjenme ver. Les voy a compartir aquí en pantalla. Denme un segundito, voy a cambiar. Ok. Ahí está. Miren nada más qué bonito. Ya están cayendo las respuestas, por favor. Todavía hay tiempo para que continúen con sus respuestas. ¿Cuáles son las respuestas? ¿En sus organizaciones utilizan la inteligencia artificial? Posibles respuestas: sí la utilizamos y existe un gobierno corporativo para su uso. Sí la utilizamos y contamos con controles para su uso, aunque no de manera formal. Sí lo utilizamos indiscriminadamente, sin ningún tipo de control sobre su uso. No sé si la utilizamos, no la utilizamos. ¿De acuerdo? Esas son las posibles respuestas. Venga, por favor, todavía nos queda poco más de un minuto. Y vamos a ver los resultados, ¿no? Que van a ser muy enriquecedores, ¿no? En este caso, pues también siempre es importante cuando se reúne un grupo de personas interesadas en algún tema en específico, ¿no? Conocer cómo está la industria, ¿no? Conocer
cómo lo estamos viviendo cada quien en sus organizaciones. Entonces, vamos a ver, todavía nos quedan unos cuantos segundos para, para comunicar las respuestas. A ver, vamos a ver. El 25% de las personas que participaron indican que sí utilizan la inteligencia artificial y existe un gobierno corporativo para su uso. Excelente, muy bien. Digamos que eso es a lo que quisiéramos llegar en un momento dado, ¿no? Que en las organizaciones que nos encontremos se pudiera implementar un gobierno corporativo para el uso de la inteligencia artificial, para el uso seguro de la inteligencia artificial, para el uso eficiente, eficaz de la inteligencia artificial, ¿sí? Ahora ustedes se podrán llegar a preguntar, bueno, ¿y cómo llegamos a un gobierno corporativo de inteligencia artificial? Pues bueno, actualmente ya existe una norma, la ISO 42001, que es una norma ISO específicamente diseñada para la implementación de un sistema de gestión de inteligencia artificial, en donde se requieren elementos de gestión de riesgos. Pero bueno, pues esa ya es otra historia. Si la utilizamos y contamos con controles para su uso, aunque no de forma, no formales. Ok, de acuerdo. Que esa es más o menos la tendencia del mercado nacional actualmente, ¿no? Las organizaciones, eh, tal vez de manera aislada, dada la importancia, la relevancia y el uso de la inteligencia artificial en su organización, pues se dan a la tarea de buscar controlar el uso de la misma, aunque tal vez no de forma o de manera formal. ¿Sí? Hay veces que incluso estas acciones de control sobre la inteligencia artificial se la mandan a ciberseguridad, aunque pues eso no es el enfoque correcto, dado que existen ya las estructuras como la implementación de un sistema de gestión de inteligencia artificial que se encargaría específicamente de este tema, ¿no? Es muy importante segregar las responsabilidades entre el gobierno sobre la inteligencia artificial, que así lo podemos ver, y entre el gobierno de seguridad de la información, ciberseguridad, que tienen muchos puntos en común, sí, pero son gobiernos que se cuecen aparte, ¿no? Que se puede interpretar que si bien tienen puntos de convergencia, eh, tienen sus propias estructuras. Después, sí, indiscriminadamente, sin ningún tipo de control sobre su uso. Bueno, también es un tema, ¿no? Observen cómo la 3 empata la 1. Eso es riesgoso, ¿sí? El empezar a utilizar la inteligencia artificial sin controles sobre su uso puede derivar en diferentes riesgos en una organización. Puede estar relacionado con el riesgo tecnológico, con el riesgo de ciberseguridad, con el riesgo operativo, con el riesgo legal, con el riesgo de cumplimiento, ¿sí? Aquí en la parte del riesgo de inteligencia artificial, de igual manera, una brecha, una falla en el uso de esta tecnología puede conllevar, no puede derivar en que varios riesgos adicionales que la propia empresa gestione se materializan. No sé si la utilizamos, pues también hay veces que sucede, sobre todo si estamos hablando de Shadow IT, ¿no? En donde cada área operativa de la empresa utiliza la inteligencia artificial y a nadie le avisa. Sí, puede suceder que en nuestra organización pues no tengamos ni la más remota idea de quién la está utilizando y quién no, y de plano no lo utilizamos. Bueno, pues tal vez ahorita no lo estén utilizando, pero es muy probable que en el futuro tengas que adoptar el uso de la inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes ya tienen un gobierno corporativo de inteligencia artificial implementado en sus organizaciones, ese es el objetivo a alcanzar, ¿vale? Ese es el objetivo que tendremos que tener todas las organizaciones, el gobernar el uso de la inteligencia artificial, ¿sale? Ahora, vamos a volver a nuestro tema. Ok.
Ahí está. Bien, la gestión de riesgos en el contexto de la inteligencia artificial. Hace muchos años, eh, cuando se empezaba en el ámbito de la seguridad de la información, les estoy hablando por finales de los 90, inicio de los 2000, pues no se tenía mucha idea de los conceptos de seguridad de la información y en aquellos entonces, en aquellos ayeres, pues al inicio, cuando se empezó a gestar la seguridad de la información aquí en México, se cometieron algunos errores, ¿no? Como por ejemplo, eh, ¿qué área tendrá que ser eh, la responsable de la seguridad de la información? Y de ahí, pues fue que en el ámbito de la seguridad de la información empezó a caer esta responsabilidad. Y de esto les estoy hablando ya de hace más de 20 años, ¿no? 25 años. Y era por la falta de información que existía, ¿sí? Todavía no había el auge del Internet, ¿sí? Eran épocas de oscurantismo importantes en el ámbito del acceso a la información, ¿no? Si querías tener acceso a la información, pues prácticamente tenías que ir a la biblioteca y sumergirte en una cantidad de libros impresionante para obtener la información que necesitabas. Actualmente ya no es así, ¿sí? Actualmente ya la información está en un clic de distancia, ¿sí? Y si queremos hacer un uso controlado de la inteligencia artificial, pues necesitamos gestionar los riesgos. Es lo primero que debemos de hacer, ¿sí? Debemos de gestionar los riesgos sobre el uso, el desarrollo de la inteligencia artificial para poder implementar los controles y que este uso sea seguro para la organización. La gestión de riesgos es parte del gobierno de la inteligencia artificial. En este caso, pues debemos de entender que un riesgo es una incertidumbre, ¿sí? Un riesgo es una situación que puede ocurrir en cualquier momento y negativamente afectarnos. En este caso, afectar negativamente los sistemas de inteligencia artificial que tengamos adoptados en nuestra organización. Y la gestión de riesgos de inteligencia artificial, pues es el proceso que permite a las organizaciones identificar, evaluar y mitigar los riesgos asociados con los sistemas de inteligencia artificial. Este proceso ayuda a las organizaciones a integrar la gestión de riesgos en sus actividades y funciones relacionadas con la inteligencia artificial y de esa forma poder tomar decisiones, ¿sí? Bueno, identificar, evaluar y mitigar los riesgos. Si ustedes están involucrados con temas de riesgos, pues seguramente estas actividades, identificar, evaluar, mitigar, pues les serán muy familiares, ¿no? Pues básicamente el contexto de la gestión de riesgos en general, independientemente de cualquier tipo de riesgo que se esté gestionando, tienen relativamente la misma estructura o siguen relativamente los mismos pasos, ¿sí? Entonces, la inteligencia artificial, una buena noticia, la inteligencia artificial en el ámbito de la gestión de riesgos también tiene estos fundamentos: la identificación, el análisis, la evaluación, el tratamiento de los riesgos, la comunicación, el informe de los mismos. Ahora, ¿por qué es importante la gestión de riesgos en el entorno de la inteligencia artificial? Pues bueno, el dinamismo de los sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Constantemente están surgiendo nuevos sistemas de inteligencia artificial que satisfacen diferentes necesidades, ¿no? Por ejemplo, de repente estamos viendo un video y empezamos a ver una cantidad ya inmensa de videos generados con inteligencia artificial, ¿sí? Ya estamos cambiando, ¿no? De videos que anteriormente generábamos las personas, ¿no? A videos generados por la inteligencia artificial.
y además monetiza, ¿no? Imagínense la reducción de costos para las personas que se dedican a esos menesteres, el ya no tener que viajar, el ya no tener que salir a la calle, el ya no tener que gastar en transporte, pagar un software de inteligencia artificial para generar ese tipo de contenido, subirlo a plataformas y empezar a monetizar, pues el costo-beneficio es muy grande. Lo mismo pasa con las organizaciones, ¿no? Hacer más eficientes a sus colaboradores, colaboradoras, tener acceso a análisis de datos con mayor eficiencia, con mayor velocidad, ¿sí? Poder satisfacer las necesidades de sus clientes prácticamente en tiempo real, pues son situaciones bastante pues, atractivas para las personas y las empresas en el entorno de generar beneficios, ¿sí? Pero hay otros temas que también hay que tomar en consideración, ¿no? Consideraciones éticas, sociales, que aquí es donde viene los temas muy particulares de la inteligencia artificial y su gestión de riesgos, ¿sí? ¿Hasta qué punto la inteligencia artificial, ¿sí? Aborda consideraciones éticas, sociales, ¿no? Por ejemplo, problemas que pueden surgir al momento de colocar el rostro de una persona sobre un video, ¿no? Y tal vez ese video se está haciendo ver a la persona que está cometiendo algún delito, ¿sí? O hasta qué punto se puede difamar a una persona, ¿sí? Con el uso de la inteligencia artificial, ¿sí? O hasta qué punto una empresa o una organización quisiera manipular a cierto nicho social o a cierto nicho de sus clientes para que sigan comprando sus productos y servicios. Entonces son consideraciones éticas y sociales en el uso de la inteligencia artificial que se deben de abordar y que si no se controlan de manera adecuada, se pueden salir de control y puede haber afectaciones muy graves para las empresas, ¿no? Imagínense una organización que está gestionando, que está haciendo uso de la inteligencia artificial y de repente un colaborador o colaboradora hace un uso indebido de inteligencia artificial, ya hace ver que un compañero o compañera hizo un acto indebido, o a lo mejor que el director general de la empresa está cometiendo algún tipo de acto poco ético como el adulterio, por ejemplo, y todos esos elementos difamatorios se crean con la misma inteligencia artificial que estamos utilizando, ¿no? Para eficientar nuestros procesos y servicios. No es que a mí me dio la empresa el acceso a la inteligencia artificial y de ahí estoy creando todos esos contenidos, ¿no? Y a lo mejor nadie se da cuenta. Bueno, pues son consideraciones que se deben de tomar en consideración, ¿sí? La confianza de la inteligencia artificial, ¿de acuerdo? ¿Hasta qué punto la inteligencia artificial es confiable para que nosotros podamos tomar en consideración la información que nos brinda para la toma de decisiones, ¿sí? Impacto potencial en las partes interesadas, en nuestros clientes, ¿no? Si estamos utilizando la inteligencia artificial para servicios a clientes, hasta qué punto, qué impactos positivos puede haber, que son los deseables, pero qué impactos negativos puede haber para las personas que utilizan nuestra inteligencia artificial y para la empresa, ¿no? A lo mejor impactos negativos en la imagen de la empresa, o a lo mejor impactos negativos en cierto nicho de clientes, por ejemplo, personas menores de edad, que empiezan a consumir nuestros productos, los cuales están dirigidos para mayores de 18 años, ¿sí? Y elementos legales y regulatorios, que pues la verdad aquí en México no existen, ¿no? Aquí temas legales, regulatorios sobre la inteligencia artificial, aquí en México, en general en Latinoamérica, e incluso en los mismos Estados Unidos, no existen. O sea, no hay una barrera que le ponga un alto al uso indebido de la inteligencia artificial entre la sociedad y entre las empresas. Pero bueno, no todo, no todo está perdido. Aquí les quiero comentar que hablando de temas de requerimientos legales regulatorios, la Unión Europea ya está avanzando en este aspecto, ¿sí? Recientemente
a inicio del año pasado, la Unión Europea emitió una ley de inteligencia artificial, ¿sí? Este es un reglamento europeo, ¿sí? Es el primer reglamento exhaustivo y lo que busca es regular de una manera importante la inteligencia artificial. ¿Y qué es lo destacado de esta ley? Pues que esta ley clasifica las aplicaciones de inteligencia artificial en tres categorías de riesgos. Incluso hay aplicaciones de inteligencia artificial que están prohibidas por esta ley, ¿de acuerdo? Que son aquellas catalogadas como de riesgo inaceptable. Incluso en China hay una aplicación de inteligencia artificial que es un sistema de puntuación social, ¿sí? En donde básicamente este sistema de puntuación social determina qué personas pueden tener, por ejemplo, prioridad en la atención de servicios médicos, qué personas tienen prioridad para acceder, por ejemplo, a las universidades o a ciertos lugares de educación, pues de prestigio en China, ¿sí? O simplemente, pues si hay 10 personas que buscan acceder a la educación, pues de esas 10 personas, ¿cuáles son las que tienen un puntaje social más alto? Y esas son las que tienen el acceso prioritario a esos servicios educativos, ¿sí? Y por ejemplo, eh, las personas que tienen un menor puntaje, pues no tienen, por ejemplo, prioridad en la adquisición de boletos de avión o de plano les prohíben comprar boletos de avión o subirse al transporte público o a lo mejor les están restringiendo el Internet, ¿no? Los excluyen de ciertos empleos o públicamente los exhiben si cometen algún tipo de infracción. O sea, esto actualmente ya está surgiendo en China y dada la cantidad masiva que existe en China de información, la Big Data que existe más el uso de la inteligencia artificial, pues pueden tener acceso rápidamente a esta información de las personas y a sus puntajes casi en tiempo real. A lo mejor alguien por ahí vio un programa, ¿no? Que se llama Black Mirror. Justo hace unos años, si mal no recuerdo, unos 7 u 8 años, hubo un capítulo, ¿sí? De esa serie que hablaba de este aspecto en específico. Bueno, ya la realidad alcanzó a la ficción y actualmente China tiene estos sistemas de puntuación social para categorizar a las personas dependiendo de su comportamiento. Entonces, ese tipo de sistemas en la Unión Europea se están prohibiendo. Bien, dentro de esta ley de la Unión Europea, aquí tenemos un ejemplo de esas aplicaciones con un riesgo inaceptable, ¿sí? Es decir, estas aplicaciones, como la de puntuación social que les comentaba, actualmente están prohibidas su uso en Europa, ¿sí? Por ejemplo, sistemas de inteligencia artificial que manipulan el comportamiento humano cognitivamente, los sistemas de inteligencia artificial que utilizan técnicas de mensajería subliminal para influir en las elecciones u opiniones de los usuarios, algoritmos de redes sociales impulsados por IA que explotan las vulnerabilidades psicológicas para mantener a los usuarios involucrados y adictos a sus plataformas, y sistemas de inteligencia artificial que generan videos o audio deepfake para difundir desinformación o manipular la opinión pública. Y sistemas de inteligencia artificial que utilizan el reconocimiento biométrico en tiempo real en espacios públicos. Por ejemplo, sistemas de vigilancia que identifican y rastrean a personas en la vía pública mediante reconocimiento facial, sistemas de aplicación de la ley que utilizan el reconocimiento biométrico para identificar sospechosos o personas de interés, y sistemas de gestión de multitudes que utilizan el reconocimiento biométrico para monitorear y analizar el comportamiento de grandes grupos de personas, ¿no? Aquí cuando estamos hablando de reconocimiento biométrico, pues se refiere pues, principalmente a la parte facial, ¿no? A nuestro rostro.
¿sí? Entonces, prohibidas aquellas aplicaciones que cuando vayamos por la calle a través de una cámara nos estén escaneando y nos estén vigilando en tiempo real. Entonces, estos son ejemplos de aplicaciones que dentro de esta ley está prohibido el uso, ¿sí? Ahora, hay otras aplicaciones, por ejemplo, las de alto riesgo. En este caso, las de alto riesgo son aquellas aplicaciones que están desarrolladas para el uso en infraestructuras críticas, en educación, en empleo, en la aplicación de la ley, en la atención médica. Por ejemplo, infraestructura crítica, sistemas de inteligencia artificial que controlen y optimicen el funcionamiento de las redes eléctricas, la red de distribución de agua o los sistemas de transporte, la educación, sistemas de inteligencia artificial que brindan experiencias de aprendizaje personalizadas, automatizan la calificación o detectan el plagio, empleo, sistemas de inteligencia artificial que automatizan la selección de currículums, realizan entrevistas de trabajo o monitorean el desempeño de los empleados, aplicación de la ley, sistemas de inteligencia artificial que analizan datos delictivos para predecir puntos críticos, identificar sospechosos. Y salud, sistemas de inteligencia artificial, pues que ayudan al diagnóstico médico. Entonces, este tipo de aplicaciones, pues tienen una regulación muy específica que deben de cumplir antes de poder comercializarse. Entonces, dentro del ámbito de la gestión de riesgos, pues ya sabemos qué aplicaciones no podemos desarrollar en la Unión Europea, porque nos vamos a hacer acreedores a algún incumplimiento legal, y qué otras aplicaciones pues debemos de considerar los requisitos específicos que esta ley nos impone para el desarrollo de las mismas. Por supuesto, todo esto en el ciclo de vida de desarrollo del sistema de la inteligencia artificial, principalmente. Hay algunas otras dos clasificaciones de riesgo. La de riesgo limitado, como por ejemplo los chatbots impulsados por inteligencia artificial, sistemas para generar edición de imágenes o videos, o filtros de spam basados en inteligencia artificial, pues este tipo de aplicativos pues no están sujetos a grandes temas regulatorios, ¿sí? Pero bueno, pues solamente son más temas de requisitos de transparencia, por ejemplo, en el uso de la información que se utiliza cuando se interactúa con estas aplicaciones. Y ya las de riesgo mínimo, ¿sí? Los riesgos, los aplicativos clasificados como de riesgo mínimo, pues se pueden desarrollar sin ningún tipo de regulación, como por ejemplo, pues aquellas que utilizan el reconocimiento de imágenes para clasificar gatitos o los que nos ayudan a corregir la gramática de algún texto. ¿De acuerdo? Entonces, son aspectos regulatorios que dentro de la gestión de riesgos debemos de tomar en consideración. Ahora aquí en México no aplican, pues no aplican, pero son parámetros que podemos ya empezar a tomar en consideración aquí en México y poder contrastar el riesgo, ¿no? Si en nuestra organización se pretende desarrollar un aplicativo que, por ejemplo, la Unión Europea está considerando como de alto riesgo, pues es un aplicativo que debemos de gestionar los riesgos y los resultados debe de brindarse el tratamiento correspondiente, ¿sale? Son aplicaciones que podremos considerar que si no están correctamente desarrolladas y no están gestionados sus riesgos e informados, podrían derivar en impactos negativos graves para las personas o para la organización. Muy bien, vamos a hacer una encuesta adicional, por favor. Ahora sí, nada más denme un segundito. Ahora sí voy a activar correctamente la pregunta. ¿Sí? Listo. Por favor, váyanse conectando. Igual es un sondeo rápido. En este caso, la pregunta nos dice, hoy en día en tu empresa se gestionan riesgos en inteligencia artificial. A ver, vamos a ver, en nuestra organización, si se gestionan riesgos de inteligencia artificial o no. Ahorita ya conociendo, ¿no? La existencia de ciertos aplicativos que si se están desarrollando en nuestra empresa y son considerados de alto riesgo o incluso, pues,
que en la Unión Europea son prohibidos, pues en algún momento dado, una falla en los mismos podría derivar en temas importantes, ¿no? De incumplimientos y de afectación a la organización. A ver, vamos a ver cómo va el sondeo. De igual forma, ya les compartimos la liga por mensaje. Bien, gracias, Leila. Sí. Bien, a ver, vamos a ver cómo va el sondeo. A ver cómo va. Actualmente va de esta forma. Hoy en día en tu empresa se gestionan riesgos en inteligencia artificial. ¿Sí? Gestionamos riesgos formalmente sobre el uso de la inteligencia artificial. Excelente, eso es a lo que queremos llegar. ¿Sí? Gestionamos riesgos, aunque no de manera formal. Es un esfuerzo de ciertas personas o un área en específico. ¿Ok? Esfuerzos iniciales. No se gestionan riesgos sobre inteligencia artificial, que es lo que va ganando, y no lo sé. Ok, de acuerdo. ¿Sí? Bueno, pues ahorita también lo que se pretende con este webinar es comenzar a hacer conciencia pues sobre la importancia de la gestión de los riesgos de la inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Entonces prácticamente ganó el no se gestionan riesgos. ¿De acuerdo? Ahora, si no gestionamos riesgos en nuestra empresa, ¿qué tenemos que hacer? Pues la respuesta sería, ¿no? La más obvia, pues empezar a gestionar los riesgos, ¿sí? ¿Cómo los vamos a gestionar? Pues afortunadamente, actualmente ya existen prácticas que nos pueden ayudar a gestionar los riesgos. En este caso, dentro de este webinar, quisiera comentarles respecto al RISC, este framework de la NIST de inteligencia artificial es un framework de gestión de riesgos, ¿sí? Que proviene del gobierno de los Estados Unidos, es una norma NIST, ¿sí? Es de aplicación voluntaria y cualquier tipo de organización puede utilizar este marco de trabajo para gestionar sus riesgos de inteligencia artificial. En este caso, el marco NIST tiene tanto un enfoque sociotécnico, es decir, este enfoque no solamente mira la parte tecnológica, ¿sí? Ni te dice qué software exactamente utilizar, ¿sí? Aquí lo que busca es asegurar que la información, ¿no? Por ejemplo, que la información, que los datos de entrenamiento sobre la inteligencia artificial sean representativos, ¿sí? Cómo lograr una adecuada gestión de riesgos de acuerdo al contexto organizativo donde te encuentres. Es un marco flexible, ¿de acuerdo? Eh, entonces tiene un enfoque sociotécnico, ¿sí? Porque no solamente se basa en los temas técnicos, sino también en los temas que pueden afectar a las personas, a la sociedad y al planeta. No es una receta única, es un marco adaptable a la organización y su objetivo es que la inteligencia artificial sea confiable. En este caso, cuando estamos hablando de una inteligencia artificial confiable, pues el marco lo que busca es que la inteligencia artificial sea válida y confiable. Es decir, que la inteligencia artificial haga lo que se busca o lo que se supone que debe hacer, que sea segura, ¿sí? Que no cause daños físicos ni psicológicos a las personas, que sea segura y resiliente, es decir, que pueda soportar ataques y errores sin colapsar. Aquí la parte de la ciberseguridad es donde entra. Hay una relación muy importante entre la ciberseguridad y la inteligencia artificial. Básicamente todos los riesgos de seguridad de la información, de ciberseguridad, ¿sí? Los controles, por ejemplo, del marco NIST de Cybersecurity Framework, se pueden utilizar en el ámbito específico de la ciberseguridad para poder controlar los riesgos de la inteligencia artificial que tuvieran que ver con la ciberseguridad, ¿de acuerdo? También debe de ser transparente y responsable, ¿sí? Es decir, que los usuarios identifiquen cuando estén interactuando con una inteligencia artificial, debe ser explicable e interpretable,
¿sí? Es decir, que podemos entender cómo la inteligencia artificial llegó a alguna conclusión, por supuesto, la privacidad de la información de las personas, y tiene que ser justa. La inteligencia artificial no tiene por qué tener ningún tipo de sesgo, ¿sale? Entonces, lo que busca este marco es reducir los impactos negativos de la inteligencia artificial, como la discriminación, la falta de privacidad, de errores técnicos, y fomentar la confianza en la tecnología para que la sociedad la acepte. Y bueno, los principales componentes del, de este marco de gestión de riesgo de la inteligencia artificial son cuatro: gobierno, eh, gestión, mapeo y medición. En este caso, el gobierno, ¿sí? Lo que busca es, en el entorno de la inteligencia artificial, quién es responsable de qué y bajo qué reglas vamos a operar, ¿de acuerdo? Generar la estructura de gobierno para controlar adecuadamente la inteligencia artificial a través o como un componente importante la gestión de los riesgos, ¿sí? Se busca fomentar la cultura y la ética en el uso y el desarrollo de la inteligencia artificial, que exista responsabilidad sobre el uso y el desarrollo de la inteligencia artificial y que exista la creación de procesos y políticas que rijan el uso y la creación de la inteligencia artificial. Posteriormente, el mapeo, ¿sí? El mapeo nos dice, o lo que buscamos es, ¿para qué va a servir la inteligencia artificial en la organización? ¿Quién va a utilizar la inteligencia artificial? ¿Y a quiénes podrá afectar la inteligencia artificial de manera positiva o negativa? El contexto del uso de la inteligencia artificial, quiénes van a utilizar la inteligencia artificial y los riesgos en el uso y el desarrollo de la inteligencia artificial. Ese es el mapeo, ¿sí? Y la medición, es decir, pues verificar, revisar qué tan bien está funcionando la inteligencia artificial, qué tan confiable es la inteligencia artificial, ¿sí? No solamente la parte de la seguridad, que es un tema importante, por supuesto, que como los menciono, se puede abordar con los temas de ciberseguridad a través del Cybersecurity Framework del NIST, pero aquí vamos un poquito más allá, ¿no? Vamos a temas de equidad, ¿no? De que no existan sesgos, ¿no? De temas de manipulación, de evitar temas de desprestigio hacia las personas, ¿sí? Entonces hay que cuantificar los riesgos, hay que verificar la confiabilidad de la inteligencia artificial y monitorear constantemente el desempeño de la misma. Y por último, la gestión. Ok, ya que identificamos los riesgos de la inteligencia artificial, pues aplicaremos una opción de tratamiento de riesgos, como mitigar, transferir, evitar o aceptar los riesgos que hayan surgido de las etapas anteriores. Ahora, aquí hay un pequeño ejemplo de cómo podemos aplicar el marco sobre un riesgo de inteligencia artificial. Por ejemplo, gobernar. ¿Qué hay que hacer en la parte de gobernar? Establecer la regla del juego y quién manda. Descripción. Defines que la propiedad es la seguridad del paciente sobre la rapidez de la respuesta, ¿no? A lo mejor es un chatbot médico en donde en la organización lo que queremos es que este chatbot médico, la seguridad del paciente tiene mayor prioridad que la respuesta médica hacia el paciente. Ok, ahí hay una regla. Mapeamos, entendemos el contexto y los posibles problemas. Identificamos que el chatbot podría dar un diagnóstico erróneo si el paciente usa jerga local. ¿Ok? ¿No? Aquí hay un posible problema que puede surgir de la regla que establecimos. La medición, analizamos las pruebas y el riesgo con los datos, es decir, los datos que utiliza la inteligencia artificial. Podemos generar pruebas de estrés sobre la inteligencia artificial y los datos para ver cuántas veces el chatbot se equivoca en casos críticos médicos, ¿sí? Y de ahí, pues, aplicar una opción de tratamiento de riesgos. Basado en los resultados de medición, se ajusta el algoritmo para que el chatbot, al detectar un síntoma grave, transfiera la llamada a un médico humano inmediatamente. Estos son parte de la gestión de los riesgos de la inteligencia artificial, donde por supuesto detrás
están los elementos específicos de la ciberseguridad, ¿no? La ciberseguridad es un habilitador que permite que la inteligencia artificial se pueda utilizar de una manera segura, ¿de acuerdo? Pero hay otros aspectos adicionales que debemos de tomar en consideración dentro de la inteligencia artificial, no solo la parte de la seguridad o la ciberseguridad. Ya por último, quisiera compartirles que en este caso, pues la lección más importante de este marco de gestión de riesgos del NIST es que el riesgo no está en la inteligencia artificial misma, sino en dónde se usa, ¿sí? No es lo mismo que una inteligencia artificial, o no es lo mismo una inteligencia artificial que recomienda canciones, que es una inteligencia artificial de riesgos bajo, a una inteligencia artificial que decide quién recibe un trasplante de órganos, que podría ser un riesgo crítico. El marco NIST de gestión de riesgos, pues nos va a ayudar a escalar los esfuerzos de gestión de riesgos según la importancia en el uso de la inteligencia artificial. Y muy bien, con esto concluimos. Agradezco su tiempo en este webinar. Listo, Leila. Gracias, Jorge. Sí tenemos un par de preguntitas, estamos en límite de tiempo, entonces vamos a resolver un par de ellas y el resto que no puedan ser respondidas se las estaremos aclarando a través de correo electrónico. Igual van a estar recibiendo la grabación de este evento y bueno, vamos a proceder. Les agradecemos si nos pueden acompañar unos minutitos extra. Nos pregunta Joshua. En el área de auditoría se puede apoyar uno de la inteligencia artificial para diseñar y gestionar sus pruebas que implementarán para evaluar al área. En caso de que sí, ¿qué controles se recomienda tomar en cuenta para poder implementar la IA? Sí, ahí la recomendación sería utilizar los controles que vienen en la ISO 42001. En la misma ISO 42001, en esta norma que nos establece la creación de un sistema de gestión de inteligencia artificial, vienen los controles que se pudieran implementar para controlar el desarrollo y el uso de la inteligencia artificial. Entonces, se podrían crear un plan de auditoría para auditar la inteligencia artificial con bases en estos controles de la norma. Y sí, podrás hacer uso de la inteligencia artificial para que analizara esos controles de la norma y te propusiera qué pruebas podrías aplicar por cada una de ellas. Ahora, recuerden que la inteligencia artificial de repente alucina, entonces hay que validar siempre la información que nos comparte, ¿de acuerdo? Pero esa es un buen enfoque. Muchas gracias. Igual si nos pueden comentar si queda despejada la duda. Nos preguntan, muchas gracias Jorge por la estupenda presentación. ¿Cómo podemos asegurar que nuestros datos de entrenamiento sean representativos? Bueno, en primer lugar es el origen de los datos, ¿sí? ¿De dónde vas a sacar los datos? Hay un principio, si le metes basura a la inteligencia artificial, vas a sacar basura, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso lo que hay que buscar es el conjunto de datos que vamos a utilizar para nutrir la inteligencia artificial y también que esos datos estén completos, ¿sí? Hacer un análisis del conjunto de datos que estén completos, que estén coherentes, que tengan que ver con el elemento o el tema o el uso de la inteligencia artificial y comenzar a hacer pruebas sobre la misma, ¿no? Ya actualmente existe la figura del científico de datos, que es la persona que al momento de recibir el conjunto de datos los empieza a analizar y a través de lenguajes de programación, ¿sí? Empieza a hacer un análisis de los datos, ve qué tan coherentes son, ve si hace falta información y de esa forma ya se pasan los datos hacia la inteligencia artificial para empezar a hacer pruebas, hacer pruebas, hacer pruebas, hacer pruebas de estrés, por ejemplo, y de esa manera empezar a identificar si puede haber alguna falla. Pero de origen hay que tomar los datos que tengan que ver con el objetivo, la misión para la cual se hacer uso de la inteligencia artificial.
Muchas gracias. Tenemos algunas personas que nos preguntan acerca de si hay algún tipo de curso o programa respecto a la gestión de riesgos de inteligencia artificial. Y bueno, justo en unos momentos les hablaremos un poquito de esta parte. Tenemos a alguien que nos pregunta, en tu experiencia, ¿cuál es el top 3 de riesgos de mayor impacto de inteligencia artificial? Híjoles, ahorita principalmente tienen que ver con fraudes, ¿no? Riesgos a través de los cuales la inteligencia artificial se utiliza para cometer fraudes, ¿sí? Riesgos que tienen que ver con el uso de la inteligencia artificial para manipular a las personas y cambiar, por ejemplo, la manera en que perciben cierta marca, cierta persona, cierto político, cierto deportista. Y con los temas de la inteligencia artificial, pues el tercero, yo vería pues la parte también del desprestigio hacia las personas a través del uso de la inteligencia artificial, ¿no? Tratar de desprestigiar a las personas, haciéndolas ver con la inteligencia artificial que llevan a cabo acciones que realmente nunca hicieron. Entonces, sí, ahorita lo que vería en el ámbito de la inteligencia artificial son temas que afectan a la sociedad y, bueno, pues también temas que tuvieran que ver con la parte del uso inadecuado de la información en el ámbito de la ciberseguridad, confidencialidad, integridad, disponibilidad de los datos, que bueno, eso es parte de, sí, pero lo vemos más como temas de ciberseguridad. Muchas gracias, Jorge. Vamos a abordar una última preguntita por temas de tiempo, pero daremos respuesta a las preguntas adicionales a través de correo. ¿Cómo pueden las organizaciones equilibrar la innovación con la gestión de riesgos cuando implementan sistemas de inteligencia artificial, especialmente considerando los posibles sesgos, la seguridad de los datos y la responsabilidad ética? Sí, haciéndole ver a la dirección, al final de cuentas los directores generales de las empresas son los últimos responsables de la organización. Entonces, ellos deben de ser los primeros en conocer cuáles son los peligros que pueden existir en el uso de la inteligencia artificial si no se están implementando los controles adecuados. ¿De acuerdo? Entonces, si a la dirección general nos está diciendo, oiga, necesito que se innove a través del uso de la inteligencia artificial, uno de los primeros temas que habría que decirles es sí, podemos innovar, pero no tenemos controles sobre la inteligencia artificial, no hay un gobierno sobre la inteligencia artificial, existen riesgos de un uso inadecuado de la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial pues no genere los resultados que estamos esperando, ¿sí? Entonces, desde ahí ya notificándole a alta dirección de estas situaciones, se tendrán que tomar acciones de control sobre la inteligencia artificial para que cuando se busque innovar, los resultados sean los adecuados para la organización y no existan impactos negativos para la empresa. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, si nos apoyas a pasar al siguiente slide, vamos a comentarles rápidamente que justo este evento es parte del lanzamiento de uno de nuestros nuevos programas de formación profesional, enfocados justamente en la gestión de riesgos de inteligencia artificial. Entonces, pues como buena noticia por habernos acompañado durante este evento, las personas que nos acompañan tienen un descuento o tenemos un descuento durante este mes del 20% en pago de contado y del 15% en pagos a meses sin intereses. Pero para aquellos que están presentes en este webinar, que nos acompañaron, tienen un 5% de descuento adicional para que puedan aprovecharlo y tener una capacitación formal en cuanto a este tema. Esta es una credencial otorgada por el organismo de CertiPro y bueno, abordaremos varios de los temas. Justamente Jorge nos apoya en la instrucción de este programa y pues los invitamos a que puedan aprovechar esta oportunidad y cualquier duda o comentario que tengan acerca del programa, se los estaremos haciendo, los estaremos despejando, nuestro equipo los estará contactando y bueno, pues podemos brindarles toda la información que deseen.
De momento, bueno, nos están preguntando temas de cotizaciones y demás. Estaremos abordando cada solicitud a su correo electrónico. Los invitamos también a que nos contacten al correo contacto@cintos.com.mx, donde vamos a poder abordar sus solicitudes. Bien, pues muchas gracias, Jorge. No sé si hay algo más que te gustaría añadir. Agradecer a todas las personas que se conectaron a este webinar y sobre todo su interés ya por abordar los temas de la inteligencia artificial es algo que hay que hacer sí o sí desde ya, ¿de acuerdo? Entonces, es una nueva área que está en auge, también es una nueva oportunidad de desarrollo, tanto personal como profesional. Entonces, los invito a ya empezar a entrar a estos temas lo antes posible. Muchas gracias, que tengan buen día. Muchísimas gracias, que tengan excelente día y nos vemos en próximos webinars. Hasta luego.